conflictos que surgen de un proceso electoral, ¿no? Que resuelve quién gana una elección, que resuelve si una elección es nula o no, ¿no? Tenemos esa percepción incluso que confirma sanciones que pueden ser impuestas por el Instituto Nacional Electoral, pero pocas veces conocemos la rica jurisprudencia que este ha ido emitiendo en materia de justicia inclusiva. Y esta jurisprudencia la ha ido emitiendo desde esta posición que tiene el Tribunal Electoral en México como tribunal constitucional en la materia. Esto es algo que no debemos obviar, ¿no? En México hay un tribunal constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha ido convirtiendo, ¿no?, en este tribunal constitucional un tanto sui generis, ¿no?, especial, porque no encaja estrictamente dentro del concepto de tribunal constitucional europeo, que es ahí donde nace la figura. La Suprema Corte no encaja precisamente dentro de esa construcción, en tanto en cuanto la Suprema Corte es el máximo órgano, la última instancia dentro del Poder Judicial, y en Europa los tribunales constitucionales no forman parte del Poder Judicial, son órganos que están aparte del Poder Judicial. Entonces, en América hemos ido, ¿no?, incorporando como elementos del control de constitucionalidad difuso de Estados Unidos y elementos del control de constitucionalidad concentrado de Europa. Y así vemos cómo en México esto se traduce, ¿no?, en que el amparo, que es un mecanismo de control de constitucionalidad, es de orden difuso, son varios los órganos que lo conocen, y las sentencias que se emiten tienen efectos para el caso concreto, que es lo que sucede con la Judicial Review o control difuso de los Estados Unidos de América, pero también vemos cómo se han incorporado elementos de la justicia constitucional concentrada, en este caso, pues a través, ¿no?, de esta conversión de la Suprema Corte, que es el órgano cúspide del Poder Judicial, en un tribunal constitucional. Y esta es una jurisdicción concentrada, ¿no? ¿Y dónde la vemos esto en la Suprema Corte? Pues cuando estudiamos que esta es la única que tiene la facultad de manera exclusiva y excluyente de conocer acciones de inconstitucionalidad o conflictos de competencia, ¿no? Esto nos habla del ejercicio de una justicia constitucional concentrada, que es lo que existe en Europa, que es el sistema o el modelo concentrado de Europa. Entonces, si bien la Suprema Corte es de manera sui generis el Tribunal Constitucional en México, no podemos obviar que además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de todas sus salas, no solo a través de sala superior, sino también de las salas regionales, tiene reconocida por la Constitución una facultad de control constitucional, pero solamente para la materia electoral. Y esa es la diferencia, ¿no?, con relación al ejercicio que hace la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Es amplia, ¿no? Incluso a través de la acción de inconstitucionalidad se puede conocer o se puede estudiar si una ley, incluso electoral, es o no conforme a la Constitución. Eso lo tiene de manera exclusiva y excluyente la Suprema Corte. Ahora, ¿dónde encontramos esta facultad de control de constitucionalidad del Tribunal Electoral? En el artículo 99 de la Constitución. Ahí en el párrafo sexto, si no me equivoco, es quinto o sexto, se establece que el tribunal, a través de sus salas, puede, prácticamente eso es lo que dice este artículo, que el Tribunal Electoral, a través de sus salas, puede inaplicar una norma que sea contraria a la Constitución, no puede resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución. La no aplicación significa para el caso concreto. No se dice que puede expulsar una ley relacionada con la materia electoral o sobre la materia electoral que sea contraria a la Constitución, que esto sí lo puede hacer la Suprema Corte a través de la acción de inconstitucionalidad, que tiene efectos erga omnes para todos. Aquí lo que se dice es que puede inaplicar una ley en la materia contraria a la Constitución, y tanto es así que en ese artículo se dice que las resoluciones
que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio, que es prácticamente, siempre les digo que este artículo lo que le da al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una facultad similar a la que sucede en el juicio de amparo cuando se controla la constitucionalidad de leyes. El control es únicamente para el caso concreto. Si el tribunal establece que la ley que está siendo impugnada ante su autoridad es contraria a la Constitución, únicamente la inaplica para el caso concreto. Entonces, es por eso que decimos que el tribunal el tribunal electoral es un tribunal constitucional en la materia, por esta facultad. Ahora, esta facultad no ha existido siempre. Sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se incorpora con esta denominación, ¿no?, y con estas funciones tras la reforma constitucional de 1996. Antes lo que existía era el denominado TRIFE, ¿no?, que todavía se le sigue llamando así al tribunal, pero eso es incorrecto. El TRIFE fue el tribunal de entre 1990 y el 96, que era un tribunal federal electoral, pero que no pertenecía al Poder Judicial de la Federación, ni mucho menos tenía todas las competencias que tiene hoy día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y antes de eso existió el TRICOEL, que era un contencioso administrativo electoral. Es en 1996 cuando se introduce, ¿no?, este órgano dentro del Poder Judicial de la Federación. Esa reforma del 96 fue trascendental no solamente en este sentido, sino también en el sentido de que se extiende la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte a la materia electoral. ¿En qué reforma? Recuerden en qué reforma se introdujo la acción de inconstitucionalidad en México, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en qué reforma se introdujo? Alguien que me diga, porque como estoy hablando de los modelos, alguien que me diga en qué consiste esa acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Sí, Gabriela. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Si no mal recuerdo, bueno, la acción de constitucionalidad es precisamente la facultad que tiene la Suprema Corte de, pues, quitar, en su caso, ¿no?, leyes que sean contrarias a la Constitución política, ¿no? Pero no recuerdo si esto pasó cuando fue la reforma de 2011 de derechos humanos, que se dio todo este cambio, ¿no?, en las constituciones, e incluso se puso el control difuso, ¿no? Y sí, el control difuso, exactamente. La verdad no sé si estoy bien, pero pues es una idea que tengo. Vale, sí, no. A ver, dos cosas. Si es la acción, a ver, fíjese, ¿cómo distinguen, por ejemplo, a ver, vamos a ir desde el origen? Hay dos modelos de justicia constitucional. ¿Qué es justicia constitucional? Pues es un mecanismo jurisdiccional para la defensa de la supremacía normativa de la Constitución. Nosotros sabemos que la Constitución es la norma suprema del país, no siempre lo decimos y lo recitamos, pero eso no puede quedar solo en la letra, ¿no? No es una simple declaración de voluntad. La Constitución es la norma suprema de un Estado, en tanto en cuanto todas las leyes y todos los actos de autoridad, e incluso hoy día de particulares que se emitan en ese Estado, están conforme a lo que establece la Constitución. Por eso es la norma jurídica suprema, si no, pues sería recitar, ¿no?, una letra y pues quedaría ahí.
Sobre esa supremacía se puede decir muchas cosas, no siempre fue así. Por ejemplo, no lo fue así siempre en Europa, pero sí siempre lo ha sido así en Estados Unidos de América, ¿no? Desde su primera constitución, que es la de 1787 en los Estados Unidos de América, la Constitución es norma jurídica suprema y la Constitución así lo estableció desde 1787. Revisen el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene 7 artículos, imagínense, 7 artículos, y con eso ha estado vigente hasta el día de hoy. Claro, se han ido haciendo reformas, enmiendas, ¿no? Que son 28 nada más, y es la Constitución escrita más antigua que tenemos. Y yo me atrevería a decir de las más sólidas, o cuidado, la más sólida. Entonces, que la Constitución sea la norma jurídica suprema significa esto. Significa, en primer lugar, que es la norma normarum, que no hay ninguna otra por encima de ella, que todos los actos que se emitan dentro de un Estado tienen que estar conforme a lo que establece la Constitución. Significa que es norma jurídica, es decir, que es vinculante, que no hace falta que el legislador venga y desarrolle, por ejemplo, el derecho a la vida, que está en la Constitución. Esto ya nos vincula, ¿eh? Yo no puedo salir y decir, ay, esta persona robó y ya que lo pongan en la horca, ¿no? Porque se protege el derecho a la vida. Es más, aquí en México ya se establece la prohibición de pena de muerte. Entonces, esto vincula, no hace falta que exista una ley que dice la ley que prohíbe la pena de muerte en México para que se prohíba la pena de muerte en México. Ya está en la Constitución, ya es vinculante, porque es norma jurídica. Y es norma jurídica suprema. Ahora, para que sea realmente en la práctica una norma jurídica suprema, hace falta que existan mecanismos que aseguren que efectivamente esa supremacía se va a cumplir, si no, pues quedaría papel mojado en letra muerta. Esos mecanismos se introdujeron por primera vez en la historia del constitucionalismo en Estados Unidos de América también. Estados Unidos nos da por primera vez una constitución escrita. Estados Unidos nos da por primera vez una constitución que ella misma dice que es norma jurídica suprema. Estados Unidos por primera vez nos da un mecanismo para defender esa supremacía frente al Estado, principalmente. Y digo principalmente porque en un primer momento tanto las normas constitucionales como los derechos se entendía que estaban dirigidos frente a la autoridad, pero hoy sabemos que también nosotros estamos vinculados por la Constitución y por los derechos, ¿no? Como particulares. Entonces, Estados Unidos nos da ese mecanismo que es lo que ustedes conocen como judicial review, ¿no? Han escuchado hablar de esto de la judicial review, ¿no? Del control difuso de constitucionalidad. Ese control difuso se entiende que surge. Sobre esto también podríamos pasar horas y horas conversando, pero no da el tiempo, ¿no? Y a la clase no es de eso. Surge esta judicial review, este control difuso, a partir de la sentencia que ustedes también se acordarán, Marbury versus Madison, de 1803, del juez Marshall. ¿Se acuerdan de esa sentencia fundacional, hito, dicen, ¿no? De la defensa de la supremacía normativa de la Constitución, en donde prácticamente lo que se dice es que cuando una ley es contraria a la Constitución, la ley tiene que ser inaplicada. Porque si no, la supremacía normativa de la Constitución sería mentira. El legislador, a través de cualquier ley, si no fuese suprema y si no eliminamos no, porque en Estados Unidos se inaplica para el caso concreto una ley contraria a la Constitución, significa que el legislador podría modificar la Constitución a través de una ley cualquiera. Y nosotros sabemos que para modificar una Constitución, que es norma suprema, generalmente en la mayor parte de los países se establece un procedimiento reforzado, ¿no? De reforma, ¿no? No es el mismo. ¿Saben ustedes cómo se reforma la Constitución de los Estados Unidos mexicanos? ¿Cuántas veces se reformó la Constitución? 700 y resto de veces, ¿no? Casi 700, más de 750, creo, ¿no? Que es la Constitución de 1917, pero que de 1917 tiene ya ni el nombre, porque encima la Constitución del 17 decía de reforma de la Constitución de 1857, que tampoco era reforma, era una nueva Constitución. O sea, quedan quizá 3 artículos, 4 intactos. Casi todo se ha ido reformando. ¿Cómo se reforma la Constitución?
Se reformará igual que como se aprueba una ley, Salomón. Buenos días, doctora. Hola. Buenos días, compañeros. Bueno, lo que tengo entendido es que lo hace el Congreso de la Unión, las dos cámaras, pero Sí. también cuando cierto porcentaje de la integración de las cámaras está en desacuerdo, puede llevar a cabo la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Bueno, que el control constitucional debe ser abstracto por la Suprema Corte, porque, bueno, esa ley pues a, va a ser para todos los ciudadanos. Entonces, cuando ese porcentaje de las cámaras llevan a cabo esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema, dentro de, me parece, son 90 días, algo así, después de su publicación, puede, la Suprema Corte puede eh, declararla inconstitucional en su totalidad, o puede modificarla y solamente modificar lo que para ellos va en contra de la Constitución, o Gracias, también puede Salomón. rechazarla. Gracias. Pero aquí me estás mezclando dos cuestiones. A ver, una cosa es una ley que puede ser impugnada por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y otra cosa es la reforma de la Constitución. Es más, ya les adelanto que la reforma de la Constitución no puede ser llevada, o en México se ha dicho, y esta es una cuestión que también tendría, creo, que ser más discutida. Por ejemplo, si se reforma el artículo 6 de la Constitución, o el artículo 4, que habla de la igualdad entre hombre y mujer, y se va a reformar y se va a decir ahora igualdad sustantiva y no igualdad ante la ley. Si eso se reforma, el resultado de esa reforma no puede ser impugnado ante la Suprema Corte de Inconstitucionalidad, porque se entiende que una vez que la reforma ha sido aprobada es constitución, y que la Constitución no podría ser inconstitucional. No en la materia, dice la Corte, si en la forma. Si no se siguió el procedimiento establecido en la propia Constitución para su reforma, esto sí podría ser impugnado. Ahora, cuando se reforma una Constitución, porque es norma jurídica suprema, no se va a seguir la misma vía ni de aprobación ni de reforma de una ley. ¿Por qué? Porque la Constitución está por encima de la ley. Y porque esta es una forma como de proteger, de blindar la supremacía normativa de la Constitución. Vayan al artículo 135, ahí se establece el procedimiento de adición o de reforma de adición, le vamos a poner artículos nuevos, o reforma, vamos a reformar lo que ya existe, que es lo que se ha venido haciendo a día de hoy, ¿no? Ir reformando para adaptarla a los cambios sociales. El artículo 135 dice la Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, ambas cámaras, por el voto de las 2/3 partes de los presentes, no de quienes la integran, de los presentes, acuerden las reformas y adiciones, y esto luego, esta reforma que se apruebe en las cámaras, tiene que ser sometida a las legislaturas, y por lo menos 17 de las 32 tienen que dar lugar a la reforma. Ese es el procedimiento de reforma. El resultado de la reforma no podría ser impugnado ante la Suprema Corte en cuanto a la materia, pero sí si no se cumple este procedimiento, esta forma. Ahora bien, la acción de inconstitucionalidad ustedes la encuentran en el artículo 105 de la Constitución, fracción segunda. Ahí dice que es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero antes de meterme en eso, sí quiero, es que no quiero hablar del tribunal como, o del tribunal electoral como tribunal constitucional si antes no quedan claros estos conceptos previos, que entiendo que no los tienen que manejar en sí, porque pues, o sea, yo sí tengo como, mi vida la dedico al constitucionalismo prácticamente. Entiendo que cuando nos dedicamos a otras materias, muchas veces ni siquiera, yo tengo una amiga que es litigante en España y me decía, ¿yo para qué quiero la Constitución? ¿Que acaso cuando voy a un juicio civil yo voy a citarla? Yo digo, pues la deberías de citar, hombre, claro que deberías de saberlo,
pero es que no hemos tenido quizá esa formación de que y que es así, ¿no? La Constitución es transversal, o sea, la Constitución impacta en todo el ordenamiento jurídico y por tanto yo creo que tiene que ser el estudio constitucional la base de todo el derecho, ¿no? Y hoy también el estudio convencional. Pero bueno, les decía, en Estados Unidos surge este juicio, Marbury versus Madison, y a partir de ese momento todos los jueces del país, en un caso concreto que estén conociendo, civil, penal, administrativo, cuando las partes o el mismo juez le duda de que la ley conforme a la cual se va a resolver el asunto es contraria a la Constitución, pueden abrir un incidente y conocer sobre si es o no contraria a la Constitución y luego fallar el asunto principal. ¿Qué dice el juez? Mira, no encuentro una interpretación que la haga conforme a la Constitución. Puede ser un artículo de la ley, una palabra de un artículo de la ley. No la encuentro, entonces no la puedo aplicar. La inaplico para el caso concreto. Esa es la judicial review, ese es el control difuso. Lo hacen todos los órganos judiciales. En Estados Unidos se logra una uniformidad de las decisiones en esta materia por el precedente vinculante. Se entiende que cuando hay una sentencia en la cual se ha inaplicado una ley, este caso llega a la Suprema Corte, generalmente llegan a la Suprema Corte, esto crea un precedente vinculante para todos los órganos judiciales del país. Y por tanto esa ley ya no se debería aplicar a futuros casos, pero solamente cuando hay un precedente vinculante. Eso es lo que sucede en Estados Unidos. Se parece a lo que sucede en el amparo, ¿no? En el juicio de amparo, que es algo muy particular, ya les digo que el juicio de amparo nace en México y de México se ha exportado a todo el mundo, ¿no? Es la gran, diría yo, institución de creación mexicana. Y en el amparo se puede controlar la constitucionalidad de normas. Ahora ya no solo es de leyes, de normas, dice, ¿no? De normas generales. Hay otros países en los cuales el amparo no procede frente a leyes. En México, que es donde nace el amparo, sí procede frente a leyes. Ahora, en el amparo indirecto, ¿no? Si no me equivoco, que es el amparo contra normas generales y actos de autoridad, si el juez de distrito, el tribunal colegiado de circuito o la Suprema Corte, mediante su facultad de atracción, decide que la norma impugnada es contraria a la Constitución, ¿qué es lo que hace? ¿La expulsa del ordenamiento jurídico? ¿O la inaplica para el caso concreto? La inaplica para el caso concreto, ¿no? Y la norma sigue vivita y coleando para los siguientes casos, ¿no? Que es lo que pasaba en México. Creo que esto va a cambiar con el precedente vinculante, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque una norma inaplicada para Juanito y para Pedrito era aplicada para Pablo y para Pedro, para Joaquín, ¿no? O sea, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Si yo me quería casar con una persona de mi mismo sexo, por ejemplo, en Oaxaca, y ahí se negaba el matrimonio, tenía que ir a pedir el amparo. Y si me lo daban, me podía casar, porque me inaplicaban el Código Civil si se entendía que era contrario a la Constitución Federal. Pero si yo luego, si me tocaba ir a otro órgano judicial que entendía que no era contrario a la Constitución, pues yo no me podía casar, porque es solamente para el caso concreto. Ese es, a mi juicio, una reminiscencia o es el amparo, ¿no? Se inspira en la Judicial Review de los Estados Unidos. Son varios órganos los que controlan. El control es para el caso concreto y el efecto es inaplicar la norma solamente para las partes del proceso. La norma sigue viviendo en el ordenamiento jurídico. La diferencia es que en México no existía hasta hace poco el precedente vinculante, que sí existe en los Estados Unidos de América. Entonces, cuando nos dicen que el amparo es justicia constitucional concentrada, pues da un poco dices, ¿concentrado de qué? O sea, esto no tiene nada que ver con la justicia constitucional concentrada de Europa, porque el modelo difuso surge en Estados Unidos, que es de la Judicial Review, y el concentrado en Europa. Esto no tiene nada que ver con un modelo concentrado. Luego dicen, es concentrado porque se concentra en el tribunal en el Poder Judicial de la Federación, porque son jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte.
Pero es que el Poder Judicial de la Federación es un poder, no es un órgano. Entonces es difuso, son varios órganos los que están conociendo y resolviendo del amparo. Ese es el modelo difuso, para que ustedes puedan tener la idea de lo que es un modelo difuso, es esto y esas son sus características. Ahora, el control concentrado surge en Europa. Miren, el control difuso se entiende que surge a partir de la sentencia de Marbury versus Madison de 1803. Y digo que se entiende porque no fue inmediatamente que en Estados Unidos ya se comenzó a aplicar la Judicial Review, no, fue hasta finales del siglo XIX que se retoma la idea del juez Marshall. Marshall nunca vio esta gloria que hoy le damos, hoy día, ¿no? Que le damos como el creador de la Judicial Review, de la justicia constitucional. Él no lo vivió en vida, porque eso no se aplicaba inmediatamente en los Estados Unidos. Pero sí, esa es la sentencia fundacional. 1803. En Europa existen constituciones escritas desde 1791. La primera fue la francesa, tras la Revolución Francesa. Estados Unidos tiene su constitución en 1787 tras la Revolución de la Independencia. Francia, 1791 tras la Revolución Francesa. Antes de eso no existían constituciones en la humanidad. Ese concepto de constitución es post-revolución o post-revoluciones liberales. Antes no existía esa concepción. Francia tiene la primera en 1791 y de ahí se comienza a propagar, ¿no?, lo de las constituciones escritas en Europa. Pero en Europa las constituciones no fueron norma jurídica suprema inmediatamente. Yo les digo que la estadounidense sí. Y vayan y lean el artículo 6 y dice, es casi lo mismo que dice el 133, creo que es el 133 de México, que dice que esta constitución y las leyes emanadas del Parlamento serán la ley fundamental. Es prácticamente lo mismo lo que dice la Constitución de los Estados Unidos de América. Y dice que es la ley fundamental, la ley suprema del Estado. En Europa no pasó esto, porque, y esto yo ya no me voy a meter, porque es otra cuestión, pero tiene que ver con la configuración de los poderes del Estado, ¿no? En Europa quien se quería fortalecer era el Parlamento frente a la monarquía absoluta. Y claro, si queremos un parlamento soberano, que de eso todavía se habla en Inglaterra, no podíamos poner por encima del parlamento una norma superior. O sea, por encima de la ley producto del parlamento no había nada. Y por eso la Constitución era un texto, un documento político. Miren que hay unas constituciones que dicen constitución política, ¿no? Era un texto político como un programa que iba a ser desarrollado por el legislador. No vinculaba, no obligaba directamente. No obligaba al legislador. El legislador desarrollaba ese programa. Y entonces no existía la necesidad de tener una defensa de la supremacía de la Constitución, porque la Constitución ni era norma ni era suprema. Y esto fue así hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando los europeos se dieron cuenta de que también el Parlamento podía ser un tirano, no solamente el rey. Y dijeron, hay que avanzar. Miren, los estadounidenses tienen una constitución que es norma jurídica, tienen un mecanismo para la defensa de esa constitución y nosotros no. Y así llegó en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se desintegra el Imperio Austrohúngaro. Ya saben que Alemania fue la gran perdedora de esta también guerra. Se desintegra el Imperio Austrohúngaro, Austria va a tener que crear un Estado, y cuando un Estado surge hay que darse una constitución, ¿no? Este es parte de los estados nuevos. Austria se va a tener que dar una constitución y le encargan esta labor a Hans Kelsen, ¿no? Este jurista vienés. Y Hans Kelsen dice, pues yo veo que en Estados Unidos tienen una constitución que es norma suprema, ok, hay que poner eso también en Europa, pero para defender la supremacía normativa de la constitución, hombre, ¿cómo se la vamos a dar a los jueces? Si es que los jueces han estado siempre con el monarca absoluto, si son parte de ese régimen, ¿no?, de la casta, diríamos hoy. No, dijo, vamos a crear un órgano diferente, que parezca un tribunal, pero que no sea un tribunal. Y crea el Tribunal Constitucional, que se llama tribunal, pero que no resolvía conflictos de casos conflictos
concreto, sino que era un legislador negativo. El positivo aprueba leyes, el negativo, dice Hans Kelsen, va a expulsar leyes que sean contrarias a la Constitución. Abroga leyes, decía él. Y así surge la idea del Tribunal Constitucional, un órgano concentrado, un órgano, uno solo, concentrado, que va a expulsar normas del ordenamiento jurídico. No las va a aplicar a un caso concreto porque él no conoce casos concretos. Es una acción abstracta. ¿Qué significa? Que no hace falta que la ley sea aplicada a un caso concreto que cause un agravio al particular para que uno pueda ir en recurso o acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y decirle, oye, revisa a ver si esa ley es conforme o no con la Constitución. Y es ahí donde ustedes ven el origen de su acción de inconstitucionalidad, que en México se introduce en 1994, nada de 2011. La reforma de 1994 es la que introduce la acción de inconstitucionalidad en México y que da el paso final para convertir a la Suprema Corte en un tribunal constitucional. Y es ahí donde yo les digo, sui generis. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional del modelo austríaco, del modelo europeo, que es el mismo que se ha venido manteniendo hasta el día de hoy, el tribunal no forma parte del Poder Judicial, el tribunal es un órgano aparte, surgió como un legislador negativo que abrogaba leyes, al cual se podía llegar a través de una acción abstracta. No hacía falta que la ley se aplicase en caso concreto. Alguien me decía ahorita, ¿no? No sé si era Salomón, hay que dejar pasar, o sea, hay un plazo de 90 días, sí, hay un plazo, ¿no? de 90 días para impugnar esta acción. Siempre hay un plazo establecido en las constituciones que prevén acción o recurso. En Europa se llama recurso de inconstitucionalidad. Siempre hay un plazo. Desde que la ley entra en vigor, tienes tal plazo para impugnar. Ah, que ya dejaste pasar el plazo, ya la ley ya no se puede impugnar por esta vía. Hombre, te queda la vía del caso concreto. Si se te va a aplicar a ti luego directamente en un caso y te causa un agravio, vete en amparo. Ahora, ¿quién puede presentar la acción de inconstitucionalidad? ¿Podrían ir ustedes ante la Suprema Corte a presentar una acción de inconstitucionalidad? No, no puede ir la ciudadanía, no es una acción popular y generalmente así está establecido en todas las constituciones. Y Hans Kelsen, cuando introduce este mecanismo, tampoco lo previó. Dicen que estuvo tentado a hacerlo, pero no lo hizo. Es una acción que le compete principalmente a minorías parlamentarias frente a mayorías que han aprobado la ley. ¿No? ¿Cuánto? El 33% de la Cámara de la Diputación o de la Senaduría es una minoría frente a la mayoría. Luego se ha ido extendiendo que si el presidente de gobierno a través de no sé quién, que si aquí no, los partidos políticos si son leyes electorales, que si el defensor del pueblo, que aquí es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si el INAI, instituciones, no la ciudadanía. ¿Qué pasa si en esta acción de inconstitucionalidad se establece que la norma, la ley es contraria a la Constitución? Se expulsa del ordenamiento jurídico, la norma no existe. Ese es el modelo concentrado de justicia constitucional, ese es el modelo europeo que se ha mantenido al día de hoy. No obstante, a día de hoy este modelo ha evolucionado. Ya no es un legislador negativo. Todo lo contrario, el Tribunal Constitucional se ha vuelto casi en un colegislador. En las sentencias le dicen muchas veces al Parlamento, oye, esta que estás regulando está bien, pero si dice esto y esto y esto. Ah, no, donde dice A, el legislador, para que sea constitucional, tiene que leerse B. Y es un legislador prácticamente positivo, ¿no? No se conforma con abrogar, derogar leyes, no, le dice cómo tiene que ser la ley para que sea conforme a la Constitución. Esos son los modelos de justicia constitucional. En México es un modelo mixto. En México está el difuso a través del amparo y está el concentrado a través de la acción de constitucionalidad y a través de los conflictos de competencias, controversias constitucionales de la Suprema Corte, que son facultades exclusivas de la Suprema Corte. Y luego tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo diría que es también concentrado en el tribunal, pero solamente para la materia electoral. Pero es un modelo raro el del tribunal, porque el tribunal no expulsa una norma que considera que es contraria a la Constitución, solo le inaplica para el caso concreto.
alguien que lee el artículo 99 o que haga el favor de copiarles aquí el artículo 99 en el párrafo quinto sexto, que dice que las salas pueden inaplicar una norma sin perjuicio de lo dispuesto en el 105, que habla de la acción de inconstitucionalidad. Las salas pueden resolver la no aplicación de una norma en materia electoral. O sea, cópienlo por favor para que vean qué es lo que dice la Constitución que puede hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de todas sus salas en control constitucional, y esto es lo que ha convertido al tribunal en un tribunal constitucional en la materia electoral. No siempre existió así. La acción de inconstitucionalidad se introduce en 1994. La Corte puede conocer de manera exclusiva de esta acción, pero en el 94 se decía no procede frente a leyes electorales. Ustedes ya saben eso también, ¿no? La materia electoral ha estado fuera de lo jurisdiccional desde el amparo Morelos de 1874, en donde se dijo lo político no puede ir a lo jurisdiccional. Por eso el amparo es improcedente en materia electoral. Y también cuando se introduce la acción de inconstitucionalidad se dijo nada de electoral. En el 96, cuando el tribunal ya pasa a formar parte del Poder Judicial de la Federación, también se reforma el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, y se dice, ok, y la Suprema Corte a través de acción de inconstitucionalidad puede conocer leyes electorales. Hasta el 96. Pero no se decía qué iba a pasar con el Tribunal Constitucional cuando en los casos que conociera la ley aplicable al caso era contraria a la Constitución. Solo se decía que el tribunal podría controlar actos y decisiones electorales, pero no leyes. Entonces el tribunal dijo, hombre, y entonces en los casos que me vengan, a mí, en el caso concreto, en donde yo vea que la ley aplicable al caso es contraria a la Constitución, ¿qué voy a hacer? Y decía, veo el artículo 99 y no me da esa facultad, pues yo la voy a usar. El tribunal comenzó a utilizar un control de constitucionalidad en el caso concreto. Y digo caso concreto porque si ya copiaron el artículo 99 en la fracción quinta o sexta, están viendo que ahí dice que puede inaplicar leyes y que las resoluciones que dicten el ejercicio de este control se limitan al caso concreto. Es casi lo que sucede en el amparo, es caso concreto. El control difuso es para el caso concreto y este control del tribunal es para el caso concreto. No es lo mismo que hace el Tribunal Europeo, que expulsa normas del ordenamiento jurídico de una forma abstracta, sin que esa norma se aplique para el caso concreto. No hace falta, solo hace falta que entre en vigor y que se impugne por un órgano legitimado. Entonces el tribunal comenzó a ver y dijo, hombre, es que voy a tener que hacerlo aunque la Constitución no me lo faculte. Y llegó un caso, me acuerdo, que era de una ley orgánica municipal de Chiapas, si no me equivoco fue en el 90, no sé si fue en el 97, por ahí, 97, 98, en donde lo que se le decía al tribunal, a ver, se dictó una ley orgánica municipal en Chiapas que permite que una persona que fue electa como síndica municipal ahora sea presidenta municipal, o sea, se pueda presentar para ese cargo. La ley lo permitía, decía, es que es cargo distinto, lo puede hacer. No obstante, el artículo 115 de la Constitución Federal prohibía la reelección. Y entonces, esto se impugna en la vía interna en Chiapas, ¿no? Ante el tribunal local, y el tribunal local dice, ok, aquí viene un partido político diciendo que una persona de otro partido político que es síndica municipal y fue electa para esto, o regidora, ahora quiere ser presidente municipal, quiere ser candidato. Pero el artículo 115 de la Constitución prohíbe la reelección. Y la ley orgánica municipal de Chiapas dice que sí se puede presentar para otro cargo en el ayuntamiento si es otro cargo. Y dijo el tribunal local, pues sí, es conforme a la Constitución, es otro cargo, no es reelección, no es otro cargo, decía. Y entonces el caso llega al tribunal, a sala creo que llegó no sé si llegó a sala superior directamente o fue antes a sala Jalapa, pero llega a sala superior y sala superior dice, ok, aquí lo que me están diciendo es que esta persona no puede ser candidata de síndica a presidente municipal, o sea, no puede porque ya fue síndico, pero que hay una ley en Chiapas que le permite hacerlo. Entonces aquí lo que tenía que decidir el tribunal era si la decisión del tribunal local era correcta o no.
pero dijo, no, yo tengo que entrar aquí a analizar si la ley de Chiapas es conforme a la Constitución o no. Pero la Constitución Federal no le permitía este control porque todavía el artículo 99 no dice lo que les están copiando ahí en el chat. Todavía era la Constitución en su versión de 1996 que no le daba esa facultad de control de constitucionalidad de leyes, solo de actos y resoluciones. Tribunal dijo, mira, a mí no me están facultando para controlar leyes, pero es que en este caso yo tengo que saber si la ley municipal es conforme a la Constitución Federal para resolver si lo que dijo el tribunal local es correcto o no. Y el tribunal entró a analizar ese caso y dijo, la ley municipal de Chiapas es inconstitucional porque permite la reelección. Y fíjense, eran cargos distintos. A día de hoy eso no sería reelección. Podría ser chapulineo, pero no reelección, ¿no? Bueno, ni chapulineo, porque no estás cambiando de partido político. Pero no reelección. Reelección ha dicho, ya se quedaba sentado que es para el mismo cargo. Pero el tribunal entró y así entró en muchos casos. Hasta que llegó un buen momento de unos casos que llegaron en esta contradicción de tesis ante la Suprema Corte en el año 2002 sobre la interpretación del principio de representación proporcional que se acababa de introducir en México en la Constitución. La Sala Superior decía una cosa, la Suprema Corte había dicho otra, esa contradicción de tesis llega a la Suprema Corte, la lleva el presidente de Sala Superior del Tribunal Electoral, y la Suprema Corte ahí en esa decisión le dijo, mira Tribunal Electoral, tú andas aquí alegre, haciendo control de constitucionalidad de las leyes, inaplicando leyes para el caso concreto, pero la Constitución no te permite hacerlo. La única que puede hacer un control de leyes electorales soy yo a través de la acción de inconstitucionalidad, no sigas haciéndolo. Y el tribunal en ese momento se vio vedado, impedido de seguir haciendo el control. Entonces, ¿qué hizo el tribunal a partir del 2002? Control de convencionalidad. Dijo, no puedo hacer control de constitucionalidad de leyes, pues voy a controlarlas conforme a los tratados internacionales. Antes de la reforma del 2011, el Tribunal Electoral de México ya hacía control de convencionalidad, ya aplicaba el principio pro persona antes de la reforma del 2011. Y llegó un momento, en una reforma constitucional del año 2007, que es cuando se introduce esta versión del artículo 99 de la Constitución, y es cuando se le da al Tribunal Electoral ya directamente la facultad de controlar la constitucionalidad de normas, que es lo que dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, se artículo que contiene la acción de inconstitucionalidad, sin perjuicio de que la Suprema Corte sea la única que pueda expulsar una norma a través de la acción abstracta, incluyendo normas electorales. El Tribunal Electoral podrá resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. Entonces, a partir del 2007 se introduce esto y entonces el tribunal vuelve a tener, ahora sí, ya por la Constitución, esta facultad de controlar la constitución de las normas. ¿A alguien se le ocurre por qué se hizo esta reforma? ¿Qué pasaba en México en ese momento para que se hiciera esta reforma de la Constitución y se le diera la facultad al Tribunal Electoral que no se le dio en 1996, que la Corte en el año 2002 le recuerda el constituyente, el poder de reforma de la Constitución del 96 no te dio esta facultad, no sigas inaplicando normas? ¿Alguien se acuerda qué podía haber pasado en México para esta reforma? Fue un asunto coyuntural, ¿eh? Que ustedes tienen que saber mejor que yo porque yo no soy mexicana. ¿No fue el caso Castañeda, doctora? Exacto, Castañeda. Porque creo que acudió con el tribunal, pero le dijeron que no podían admitirle, resolverle, y pues la corte creo que tampoco. Exacto, Salomón Castañeda Guzmán, que en el año 2005 dice, a ver, yo quiero ser candidato a presidente y no quiero ir por partido político, quiero ser candidato independiente. Y se va ante línea a registrarse, el IFE, y le dice el IFE, es que el COFIPE dice que solamente te puedo registrar si estás por un partido político. Hay un artículo del COFIPE
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que dice esto. Y dice Castañeda Guzmán, pero está el artículo 35 de la Constitución en su fracción segunda que dice que yo tengo el derecho a votar y ser votado. Y no dice que por partido político. O dice eso, no lo decía, ahora dice que por partido o por candidato o por vía independiente. No, en ese momento no decía. Solo dice votar y ser votado. Y aquí yo les voy a presentar cómo funciona un modelo de justicia constitucional. Castañeda Guzmán dice, ok, me voy a ir de amparo porque esta ley, el COFIPE, viola el artículo 35, mi derecho al sufragio. En este caso pasivo, ¿no? Ser votado. Y se va ante el juez de distrito y el juez de distrito, yo creo que se fue por el amparo indirecto de doble instancia. Tuvo que haber llegado ante un juez de distrito, ¿no? El primero, no creo que se haya ido de amparo directo contra la decisión del IFE. Aquí ya me quedó la duda, pero él se va de amparo y creo que fue en el indirecto, se va ante un juez de distrito y el juez de distrito, sí, es el indirecto. Se fue ante el juez de distrito y ya me acordé por qué, porque la Suprema Corte luego hace la facultad de atracción en revisión. Y le dice al juez de distrito, este artículo del COFIPE, que me impide ser candidato independiente, viola el artículo 35 de la Constitución. ¿Y qué creen que le dijo el juez de distrito? ¿Qué creen que le dijo? Que no procede en materia electoral, amparo. El amparo es improcedente en materia electoral. Le dijo, no, el amparo es improcedente en materia electoral. Fuera. Y entonces se va en revisión ante un tribunal colegiado y la Suprema Corte atrae el caso en revisión. Se subroga en lugar del tribunal colegiado y la Suprema Corte entra a conocer. Y ratifica la decisión. Y es más, le dice, mira, ni puedes irte por amparo porque es improcedente. Hasta el día de hoy sigue siendo improcedente. Ni por acción de inconstitucionalidad, porque esa es una acción abstracta, solamente la pueden interponer determinados órganos, no están los ciudadanos, tiene que ser tantos días una vez que la norma entre en vigor y eso ya pasó, a ti no te correspondía, entonces aquí no puedes venirte. Y Castañeda Guzmán dice, y entonces si me voy ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya tenía esa denominación, y dice, ¿por qué vía me puedo ir? Y ve el JDC, ¿no? Y dice, pero el JDC en ese momento solo se podía llegar por partidos políticos, ¿se acuerdan, no? Que en su momento inicial, ahora, por eso se llama ahora Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, porque llegó un momento donde se ciudadanizó, donde el ciudadano podía ir directamente a presentarlo, antes solo podían ir los partidos. Debería decir de la ciudadanía o del ciudadano y la ciudadana, preferiría de la ciudadanía para no hacer más largo lo que ya es largo, pero dice del ciudadano. Pero es por eso, ¿no? Porque una vez, hace poco una amiga decía, es que es un lenguaje masculino y excluye a la mujer, pero tuvo una razón de ser, ¿no? Era la finalidad de decir, ahora el ciudadano puede venir, no solo los partidos. No podía ir en JDC. Y es que aunque incluso hubiese ido al Tribunal Electoral, el tribunal le hubiese dicho, es que yo no puedo conocer, porque era 2005, antes de la reforma del 2007, es que yo no puedo conocer, en un caso no puedo estudiar si la ley es contraria a la Constitución. Y si lo estudio no la puedo aplicar porque la Corte Suprema me acaba de decir en el año 2002 que yo no estoy facultado para. Me acaba de recordar, ¿no? Lo que ya la Constitución no le había dado. Y por eso Castañeda Guzmán se va ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque en México no encontró una solución. Y antes de que la Corte sancionara a México, que la sanciona, México hace la reforma y dice, híjole, ¿por qué creen que sancionó la Corte Interamericana a México en el caso Castañeda Guzmán? Por no darle acceso a la justicia. Porque en México no estaba regulado un procedimiento rápido y sencillo, como dice el artículo 25 de la Convención Americana. Si alguien me ayuda a ver si es el 25, creo que sí es el 25, ¿no? De la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de que toda persona tiene derecho a un recurso rápido, sencillo y breve, un amparo prácticamente, ¿no? Hasta ese punto ha llegado el amparo, hasta el derecho internacional de los derechos humanos, para proteger sus derechos.
Entonces dijo, México no tiene ese procedimiento, en amparo no se lo dan porque no procede en materia electoral, y el tribunal ese electoral que hay, dice, la Corte no puede conocer control de ley. No hay una vía. No sancionó a México por no tener candidaturas independientes, que es lo que a veces la gente cree. No, ahí le dijo, tienes vía libre. ¿Quieres regular solo partidos? Solo partidos. ¿Quieres regular sistema mixto? Sistema mixto. No lo sanciona por esto, lo sanciona por la falta de tutela dentro del Estado mexicano. Sí, sí, es el 25. Gracias, Enrique. Y antes de que saliera esta sentencia, cuando ya el Estado mexicano sabía que lo iban a sancionar, vino y reformó el artículo 99 y le da esta versión que tiene hoy día. Y entonces por eso el tribunal ahora sí puede controlar la constitucionalidad de las leyes. Es importante, claro, es importantísimo que el tribunal controle la constitucionalidad de la ley. Es importante hasta el punto de que a partir de esta facultad es que se ha podido venir trabajando en una justicia electoral inclusiva. Es que si el Tribunal Electoral no tuviera la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes, probablemente no estaríamos hablando de justicia electoral inclusiva, porque las sentencias que ha ido dictando en este sentido han tenido su base principalmente en esta facultad de control de constitucionalidad, que hoy es control también de convencionalidad, ¿no? A partir, no tanto de la reforma de 2011, sino del expediente varios, ¿no? 912, y del caso, bueno, que lo que hace es interpretar la sentencia del caso Radilla Pacheco para México, ¿no? Y a partir de eso, y luego también con la reforma del 2011, la Suprema Corte interpreta, ¿no?, que se introduce también en México un control difuso, pero no lo hace la reforma. La Constitución en ningún lado habla del control difuso, ni mucho menos, ¿eh? Esa es una interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué es la justicia electoral y por qué es importante el control de constitucionalidad? Porque la justicia electoral es aquella labor que están realizando los órganos judiciales electorales. Yo me estoy centrando en el electoral, ¿eh? Justicia inclusiva hay en todos los ámbitos, o debería haberlo, yo me centro en el electoral. Es una justicia destinada a cambiar la forma en la que tradicionalmente se han venido haciendo las cosas, a remover estereotipos, a remover barreras, a remover prejuicios que han impedido que determinadas personas, por pertenecer a grupos que han sido colocados en situación de vulnerabilidad, puedan acceder a sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. Y me refiero a mujeres, personas indígenas, personas en situación de discapacidad, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas en situación de cárcel. Podríamos hablar de personas, no me atrevería a decir extranjeros en México, porque todavía no se ha dado ese paso, pero sí mexicanos en el exterior, ¿no? La Diputación Migrante y todas las resoluciones que se han ido emitiendo en este sentido. Esa es la justicia electoral inclusiva, ¿no? Es aquella que busca maximizar los derechos político-electorales de la ciudadanía para hacer efectivo la palabra democracia, porque claro, decimos democracia y siempre repetimos, el poder del pueblo. ¿Pero qué pueblo? ¿Qué pueblo ejerce la democracia? ¿Acaso todo el pueblo ejerce la democracia? ¿Así ha sido siempre? No. La democracia surgió paulatinamente. El principio democrático no se introduce tras la Revolución Francesa. No creamos que el mundo se durmió un día y se levantó al siguiente y ya había ocurrido la Revolución Francesa y ya todo era color de rosa, era igualdad, fraternidad, libertad, principio democrático, constituciones. No pasó así. Esto es una construcción que se va haciendo a través de los siglos. A ver, la primera vez que se habla de sufragio en sí mismo es tras las revoluciones liberales. Vuelvo a irme, tras la Revolución de Independencia de las Colonias, tras la Revolución Francesa. Pero el concepto de sufragio que surge es un sufragio restringido. En Francia, ¿quién podía votar tras la Revolución Francesa? ¿Acaso todas y todos? No, solamente los hombres que tenían un determinado patrimonio, sufragio censitario. En Estados Unidos, ¿quién podía votar y ser votado? ¿Todos y todas? No.
solamente los hombres que no fueran afrodescendientes y que no estuvieran en situación de esclavitud. Eso no es igualdad. Eso no es democracia. Luego se fue andando en reformas para incluir el principio democrático, que en Francia se incluye o se comienza a incluir a partir de la Constitución de 1793, donde se dice, ya pueden votar y ser votados todos los hombres mayores de 25 años, sin importar si tienen patrimonio o no. Y ahí dicen, sufragio universal, no, sufragio masculino universal, hijo, porque las mujeres no podían votar. Eso no es sufragio universal. Y en Estados Unidos, lo de la construcción del principio democrático tiene que pasar por abolir la esclavitud, por abrir el voto a los afrodescendientes, que se dice que se hace a partir de 1865, por ahí, pero es falso, que es una enmienda que se introduce donde se dice que no va a haber diferencia en el ejercicio del voto por razón de la raza. Es falso, ¿no? Las personas afrodescendientes en Estados Unidos no pudieron votar en ese momento porque los estados comenzaron a poner impedimentos, barreras, para que pudieran votar. Votan libremente desde 1965, donde se rompe ya con todas las barreras. Y las mujeres no podíamos votar y no éramos ciudadanas. Y en México no podían votar hasta 1953. Hace 71 años las mujeres ni podían votar, ni ser votadas. O sea, no eran ciudadanas. Eso no es principio democrático. Eso no es sufragio universal. Y en Suiza, la panacea de la democracia, las mujeres votan en 1971 y en uno de sus cantones en 1990. O sea, nos llenamos la boca hablando de democracia, de universalidad del sufragio, pero eso todavía a día de hoy está en construcción. Porque, claro, ahora sí, las mujeres ya podemos votar. El cuento ya de llegar al poder realmente, esto ya es otra cuestión. Ya habrá más camino que recorrer. Podemos votar y ser votadas, somos ciudadanas, pero ciudadanía plena, eso ya será otra cuestión. Pero las personas con discapacidad intelectual, léase una persona con síndrome de Down, con retraso mental severo, ¿es ciudadano para algunos países? No. Hay algunos países en los que se les sigue excluyendo del derecho al voto a una persona con una discapacidad intelectual. Las personas en situación de cárcel son ciudadanos, pues se les suspende la ciudadanía a raíz de la condena. Se les sigue excluyendo del voto. Y en México hasta hace poco tiempo se excluía del voto a las personas indígenas y se excluía del voto a personas en situación de calle. Y eso es lo que ha venido trabajando la justicia electoral inclusiva. Inclusión en la democracia. Hacer realidad el concepto de democracia. Para hacer realidad el concepto de democracia hay que utilizar una serie de enfoques, de lentes, de gafas distintas para conocer estos casos. O sea, hay que ponernos gafas diferentes. Cuando llegan un tipo de caso como estos ante el Tribunal Electoral, el tribunal no lo puede resolver de manera ordinaria. Tiene que ponerse unas gafas, unos lentes distintos, entre ellos el enfoque de derechos humanos, unas gafas de derechos humanos, para determinar si realmente hay un derecho que está siendo violado, qué norma, qué acto está violando este derecho, quién es titular de este derecho, si hay una autoridad que debe proteger o no este derecho y está incumpliendo con su obligación. También tiene que utilizar el enfoque de género, que permite visualizar los estereotipos de género que han estado implantados en nuestra sociedad desde el inicio de la sociedad, ¿no? A través de los siglos, y que ponen a uno de los sexos en posición de subordinación con relación al otro. Esto es así ha sido siempre. Esto no es una cuestión de, hoy vamos a hacer una guerra de mujeres contra hombres porque los hombres son los culpables. Esta es una cuestión de construcción cultural, la hemos venido construyendo ambos. Y ahora tenemos que ir derrotando esa construcción cultural, ambos sexos. También está el enfoque diferencial, que en el caso de la discapacidad es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite
identificar, visualizar las diferencias y darles el valor preponderante que deben tener en la sociedad. Porque lo que hemos ido haciendo como sociedad es no querer ver las diferencias. En cuanto hay algo diferente, eso no tiene que existir, lo tenemos que poner debajo de la alfombra, esto no tiene derecho. ¿Por qué? Porque es que lo normal es lo que nosotros valoramos. ¿Y qué tenemos por normal? Pues hombre, blanco, cisgénero. Y si ya se puede con un determinado patrimonio. Eso es lo normal, ¿no? Relaciones heterosexuales, eso es lo normal. A una persona sin discapacidad, hombre, es que a veces la discapacidad ni se ve, eso es ignorancia, porque la discapacidad no es que una persona no tenga una pierna o no pueda caminar o no pueda ver solamente, hay otro tipo de discapacidades que no se ven. Y hemos querido pasar por ese parámetro de normalidad que es una ficción, eso no existe, nuestra sociedad es rica porque es diversa y nos hemos negado a dar el valor correcto a la diversidad. Desde esta perspectiva, los órganos judiciales electorales, y hablo de jueces, juezas electorales, ¿no? Están obligados no solo a marcar el rumbo que deben seguir los procesos electorales, no solo a decidir quién gana una elección, sino que están obligados a esto, a erradicar estas situaciones que se han ido manteniendo a través del tiempo. O sea, tienen esa obligación y deben cumplir con esa obligación. Claro, luego se discute hasta dónde llega esa obligación que tienen, pueden pasar por encima de una omisión legislativa. ¿Tiene la capacidad un órgano judicial de decir lo que no ha dicho el legislador? A mi juicio, sí. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución, un artículo que está ahí claramente, que nos dice que todas las autoridades tienen la obligación de promover, proteger, respetar, garantizar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Todas las autoridades. Entonces, un órgano judicial, cuando le llega un caso y está viendo que existe una vulneración de un derecho, que existe una discriminación, que puede ser una discriminación por no diferenciar, por no actuar, por omisión, tiene la obligación de actuar. Y yo les voy a poner un caso, ayer lo puse en un foro en el que estuve hablando sobre inclusión y sobre género y discapacidad, y les puse este ejemplo, y los panelistas me decían algunos que era imposible que hubiesen, y sí, se dio ese caso y se dio desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos ponemos esos enfoques, no tenemos el conocimiento, porque esto es de conocimiento y de sensibilización, de conciencia, para ver, mira, esta es una situación distinta, es una situación diferente, tengo que darle un tratamiento diferente. O sea, yo voy a actuar no solamente como un órgano formalista porque la Constitución diga esto, esto y esto, sino que yo quiero actuar desde una forma inclusiva. O sea, la Constitución dice esto y esto, pero yo le voy a dar una interpretación que haga que caminemos hacia la inclusión. Y bueno, dentro de esta línea inclusiva hay muchos casos, yo no me puedo centrar en todos. Voy a elegir algunos para que ustedes puedan tener un panorama breve, porque pues es una línea, la línea jurisprudencial inclusiva es amplísima y pues merecería, creo que, bueno, sí, hay un curso, no sé si ustedes se han inscrito el mismo, de justicia electoral inclusiva, ¿no? Hay un curso que todavía el curso queda poco para poder tratar todos esos temas, pero ahí sí se ahonda mucho más en cada una de estas cuestiones, ¿no? Cada profesor o profesora expertos en determinadas materias les explican ya con mayor detenimiento estas cuestiones. Pero, por ejemplo, con relación a la discapacidad, ¿cómo entendemos la discapacidad? Alguien me podría decir coloquialmente, aquí no hace falta que sea ni jurídicamente, yo quiero solamente para que veamos el panorama y para que podamos llegar luego a lo que se está haciendo, ¿no? A lo que se ha introducido a través de la normativa internacional y lo que ha ido introduciendo el tribunal a través de sus sentencias. ¿Cómo entendemos a la discapacidad? ¿Qué pensamos que es la discapacidad?
o cómo vemos la discapacidad, ¿no? Sí, Fabricio. Buenos días a todas y a todos. Pues, bueno, dentro de lo que tengo entendido es como la limitación o la falta de alguna facultad, ¿no? Ya sea, pues, física, motriz, ¿no? Gracias, Fabricio. Sí, a ver, si hay alguien más que quiera participar. Sí, José Jesús. Sí, tengo entendido que la discapacidad la sociedad la toma como una diferencia para discriminar a las personas cuando, por ejemplo, tienen algún problema físico. Entonces no son contratados en el trabajo, son tratados de una manera diferente, lo que usted comentaba, los excluyen. Fíjense, vamos viendo conceptos. Según lo que nos han dicho hasta el momento, la discapacidad sería algo o una característica de la persona, ¿no? Es una deficiencia, una característica de la persona. Y a partir de esa característica que es de la persona, ya la persona trae como un defecto, ¿no? Podríamos decir, y esto es totalmente discriminatorio, pero es lo que se ha entendido, un defecto. Entonces, lo vamos a poner en una situación aparte, generalmente de exclusión, una característica de la persona. La discapacidad vendría siendo eso. Es lo que se ha venido entendiendo por discapacidad. Fíjense, el concepto de discapacidad es un concepto en evolución. O sea, lo que se entiende hoy día por discapacidad, espérame que alguien me llamaba de la escuela con mucho, no sé qué será. Lo que se entiende por discapacidad a día de hoy no es lo que se entendía, por ejemplo, por discapacidad en edad antigua. En edad antigua, en Atenas, en Grecia, si nacía un niño o niña con discapacidad, se le condenaba prácticamente a morir, porque decían, eso es una maldición de Dios. Los romanos incluso decían, es un presagio de que los padres han roto el pacto con Dios y que Dios no quiere nada con ellos. Era entendido como algo, una maldición de origen divino. Y luego también se unía que decían, esta persona va a ser inútil, no puede trabajar en la guerra, no puede ir a la guerra, no puede ser útil para la comunidad, va a ser una carga para los padres, y se entendía que debía ser expulsada o muerta, pues tenía que darse muerte. Por eso era una variante de marginación, una variante eugenésica. Muerte a la persona que nace. Ahora, ya otra cosa era cuando a lo largo de su vida adquiría una discapacidad. Eso ya era otra cosa, ya era otra cuestión, no se le iba a matar, pero el que nacía con un tipo de deformación, sí, era la regla general. Luego se fue avanzando y el siglo pasado pues se comenzó a ver la discapacidad de otra manera. Se le dejó de ver como algo religioso para verse como una enfermedad, como pues ya no es un castigo ni es una desviación del plan divino, sino que es una cuestión que pertenece a la persona, es una enfermedad, y por tanto es necesario para que esta persona sea útil a la sociedad, normalizarla, rehabilitarla, conforme al patrón de normalidad del individuo humano. O sea, conforme a lo normal, como si hubiese algo normal en nuestra sociedad. Si somos súper variados, pero bueno, eso es lo que se entendió. Y por eso el siglo pasado es que comenzamos a ver, ¿no?, un tratamiento hacia la discapacidad de manera distinta, ¿no? Se centró la discapacidad en la persona y se comenzó a trabajar cuotas laborales, asistencia social, educación especial en el ámbito de la medicina, prótesis, tratamientos de rehabilitación para normalizar las diferencias. Lo que no queremos es ver diferencias. Tienen que ser, que le falta una pierna, pues hay que ponerle una. Que esta persona no puede, o sea, tiene una dificultad, no sé, no puede ver, pues hay que mandarlo a una educación especial. Eso se comenzó a trabajar. ¿Eso es malo? No, en sí mismo no, claro que no, pues son medidas que se han ido tomando, ajustes, ¿no?, también, para ir, ¿no?, facilitando también la forma de vida de estas personas. Pero estamos poniendo la discapacidad como un elemento de la persona. No estamos trabajando en normalizar a la persona. Adaptemos a la persona. Así se veía la discapacidad desde este modelo médico rehabilitador.
se sigue poniendo a la persona con discapacidad en una situación de inferioridad. No son normales, son inferiores, hay que normalizarlos para que puedan ser útiles a la sociedad. Ya luego se va avanzando en este concepto y surge uno nuevo, que es el que llega al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el enfoque social y de derechos de la discapacidad. Enfoque social. Y aquí se dice, la discapacidad no es algo, no tiene un origen religioso, la discapacidad no significa que Dios rompió el pacto, la discapacidad no es una enfermedad de la persona, no es un atributo de la persona. La discapacidad es un problema de construcción social que surge a partir de las barreras ambientales, sociales, culturales, normativas que le ponemos a una persona que tiene una deficiencia física, sensorial, que puede ser visual o auditiva, intelectual, psicosocial, porque la discapacidad es un fenómeno completamente variado. No hay una sola forma de discapacidad, hay varias formas de discapacidad. O sea, discapacidad o una persona con discapacidad es aquella que tiene una depresión severa. Persona con discapacidad es una persona con ansiedad, con ataques de ansiedad, con una ansiedad severa. Es una persona con discapacidad psicosocial. No pensemos que discapacidad es solamente no poder ver o no poder caminar. Es que hay muchas formas de discapacidad. Entonces, desde ver a la discapacidad de esta manera es que se fue construyendo esta nueva visión que se incorpora en una convención que es prácticamente la Biblia en la materia de discapacidad, que es la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Entonces, esta es la convención de la ONU, cuyo país promotor fue México. México fue el que llevó esa convención ante la ONU y es derecho obligatorio para México a partir del año 2008. Sabemos que conforme a la reforma del 11, los tratados internacionales sobre derechos humanos son parte de la Constitución. Y ese es un tratado internacional sobre derechos humanos. Entonces, la discapacidad hoy no debe ser vista como una enfermedad, como un atributo de la persona. La discapacidad tiene que ser vista como lo que es un fenómeno o un problema de construcción social. El problema no está en la persona, no es a la persona a la que tenemos que normalizar o rehabilitar. El problema está en la sociedad. Es a la sociedad, son esas barreras que pone la sociedad las que se tienen que derribar para que esta persona sea incluida en el ejercicio de todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. Por eso es justicia inclusiva, derribar barreras, derribar estereotipos, derribar esa negativa de dar el valor a la diferencia. Una incapacidad para caminar es una deficiencia. Si yo no pudiese andar, tengo una deficiencia motriz. Una incapacidad para ver es una deficiencia visual, sensorial. Mientras que una incapacidad para entrar a un edificio, porque la entrada consiste en una serie de escalones, esa es la discapacidad. Una incapacidad para que una persona pueda acceder a la lectura, porque todos los libros están en un formato no accesible, no están en formato braille o no están en formato audible, y es una persona con una deficiencia visual, eso genera la discapacidad. Es que la persona quiere ejercer el derecho al voto, pero llegó a la casilla y no puede entrar porque está en una colima, la mesa receptora de votos, ¿y cómo la subimos? No hay una rampa, no hay manera para que pueda subir. Sí, es que es una persona con discapacidad visual, pero pues no puede votar sola porque no hay un formato, una boleta en formato de lectura braille. Esa es la incapacidad. ¿La persona tiene una deficiencia? Sí, pero no por eso tiene que tener discapacidad. La discapacidad se las ponemos nosotros desde fuera. Este es el concepto de discapacidad que ha venido trabajando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya les digo que es el que está contenido
en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que no sé si lo tengo por aquí, es el 12. No. Entonces, ese artículo 1 de la Convención, pueden buscar la Convención directamente, lo que nos dice es esto, ¿no? Que la discapacidad es como... la conjunción de estos criterios es cuando una persona con deficiencia física, mental, intelectual o sensorial entra en acción con una barrera física, social y cultural, eso es lo que crea la discapacidad. Esto es lo que dice el artículo 1 de la Convención. Las personas con discapacidad incluye aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. A largo plazo tiene que ser permanente, hombre, porque es que si yo no puedo andar ahorita porque me caí y me rompí las 2 piernas, pero voy a poder andar dentro de 6 meses, tengo una discapacidad temporal, no permanente. Pero aún así, si yo quiero ir al supermercado y no hay una rampa para que yo pueda entrar, o quiero ir a votar y estoy todavía no puedo andar y no hay una rampa para que yo pueda entrar, me está generando discapacidad. Pero la Convención habla de la discapacidad permanente, ¿no? Las personas que van a vivir con esa deficiencia de manera permanente. Entonces, esa es la discapacidad, es la interacción entre una persona con una deficiencia con las barreras del entorno, que son las que impiden que esta persona pueda acceder de manera plena y efectiva al ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. ¿Y cuáles son esas barreras? Pues las barreras que nos impiden utilizar un transporte público, las barreras que nos impiden entrar en un edificio público y privado porque no tiene accesibilidad. Yo creo que muchas veces es que ni nos ponemos a pensar, ¿no? Las barreras en el mismo trabajo, los escritorios están hechos de manera estándar para una persona normal, pero ¿qué pasa con las personas que tienen acondroplasia, que son los que nosotros les decimos enanos, que esto es una forma peyorativa de referirnos? Hay un término científico. ¿Qué pasa con ese? ¿Pensamos en este tipo? No pensamos, porque todo está hecho para el individuo normal. Hay que pasar al diseño universal. ¿Para qué? Para que no tengamos luego que estar haciendo estos ajustes y mucho menos discriminación por no hacer los ajustes. Entonces hay que ir pensando en modelos de diseño universal en este sentido, porque nuestra sociedad está plagada de barreras para estas personas. En este sentido, el tribunal ha ido emitiendo una rica línea jurisprudencial. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad visual, llegó un asunto ante Sala Superior, es un asunto general. Este asunto, en cuanto a la cadena impugnativa, fue un completo relajo. ¿Por qué? Porque la persona no tenía la información, no sabía qué vía podía ir. Miren, él pertenecía a un partido político, estaba adscrito a un partido político y él decía que como persona con discapacidad visual tenía que ir en las listas de RP para las senadurías. Esto fue en la elección de 2018. Él dijo, mi partido político no me puso dentro de la lista plurinacional para integrar el Senado y yo soy una persona con discapacidad, tenía que haberme tomado en cuenta. Y él fue, en primer lugar, a presentar esto al CONAPRED. Dijo, pues ha de ser en el CONAPRED. Y el CONAPRED le dijeron, no, esto es electoral al INE. Se va al INE y el INE le dice, es que yo no tengo esta facultad, y lo manda a Sala Superior. Y llega el hombre a Sala Superior y Sala Superior recibe el caso, pero dice Sala Superior, a ver, ¿qué está impugnando? Está impugnando que su partido político fue omiso y no lo candidateó dentro de la lista plurinominal del Senado. Pero dijo Sala Superior, es que aquí no está impugnando un acto de autoridad, esa es una cuestión interna del partido político, tiene que ir a agotar la vía ante el partido. Entonces lo mandó al partido político y le dijo, ok, es tu partido el que tiene que decidir. No entró en el fondo del asunto. Yo siempre consideré que aquí Sala Superior había perdido una gran oportunidad para entrar en el fondo de este asunto y decirle a los partidos, oye, tienes que abrir espacios para las personas con discapacidad, los mismos que has abierto para mujeres, para personas jóvenes, entre comillas, esas aperturas. Ahora también para personas con discapacidad. No lo hizo en ese momento, pero ya lo hizo el año pasado. O sea, para las elecciones
de este año ya se implementó esa acción afirmativa para personas con discapacidad, en este momento no. Lo importante de este asunto general es que Sala Superior tomó esta oportunidad, es una persona con discapacidad visual y dijo, la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad nos obliga a, en el caso de personas con discapacidad, hacer ajustes razonables, es decir, hacer modificaciones, adaptaciones necesarias para que estas personas puedan acceder al goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Y una de esas adaptaciones, dijo Sala Superior, tiene que ser la notificación accesible. Es una persona con discapacidad visual. Se le debe entregar una copia de la resolución que le está diciendo que le resuelva su partido en formato de lectura braille. Y además de esto, se le va a dar la oportunidad para que la persona decida si quiere que el actuario le lea la decisión de viva voz. Y que le entregue una copia en formato audible, perdón. Entonces, esa decisión la toma el tribunal y ese le da la oportunidad para introducir por primera vez un mecanismo de difusión. Tengo que conectar la computadora porque veo que se va. Para incluir esa medida de inclusión, ¿no? La notificación accesible. Luego, pues también hubo otro caso muy interesante que es el de la discapacidad auditiva, ¿no? Nunca nos ponemos a pensar en estas cuestiones. Miren, hay propaganda política electoral y dicen, no, pues las personas con discapacidad pueden votar e incluso hasta pueden presentarse para candidatos. Ay, para votar la información política electoral se la estamos haciendo llegar, o sea, pueden votar y una persona con discapacidad visual tiene toda la información de los partidos políticos, ¿no? Hombre, todas las boletas, todo lo puede tener porque pues, todo está en formato de lectura braille. ¿No? Pero bueno, dices un spot de la televisión lo puede escuchar, pero una persona sorda puede escuchar un spot de la televisión, no lo puede escuchar, ¿no? Puede leer, pero no puede escuchar. A ver si sabe leer y escribir también. Entonces, hubo un caso que le llega a Sala, bueno, fueron dos casos que le llegó a Sala Regional Especializada en donde se impugnaban los spots publicitarios de dos partidos políticos. Son dos casos distintos, pero los dos dan lugar a, pues, al mismo pronunciamiento. Y el spot era este. Y yo siempre les hago este ejercicio, ¿no? Este es el spot, ahí lo están viendo, una serie de dibujos, frases, y ahí está, un hombre con unas bolsas de dinero, una mujer con champán, el hombre le sirve, parece que están en una fiesta, dibujan una parte del mapa de México, dicen que ahí hay violencia, corrupción, parece que están abusando laboralmente de una persona, que ya no se puede seguir así, parece que una persona está diciendo libertad, y ahí nos quedamos, ¿no? Con esas, podemos ir dándonos una idea de lo que dice el spot, que dice que no más, que nunca más, parece que ese es un político, que el Partido de Acción Nacional. Eso vería una persona con discapacidad auditiva en este spot. Imágenes, pero no nos ponemos a pensar si el mensaje le va a llegar tal cual, porque no estamos incluyendo una medida, una medida de inclusión, ¿no? No estamos incluyendo un ajuste razonable. Y Sala Regional Especializada aquí le dijo a los partidos políticos, a esos que llegaron, miren, la impugnación la presentó un partido en contra de otro y decía, eso es acto anticipado de campaña, están sacando este partido antes de la campaña y no sé qué. Entonces, la Sala Regional dijo, no, no es acto anticipado, ya pueden sacar estos spots, pero esos partidos políticos que están sacando, que este era el caso del PAN, olvidó incluir una medida de inclusión para las personas con discapacidad auditiva. ¿Qué medida? Pues que estos spots tengan subtítulos acordes con el audio del spot para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder directamente al mensaje político electoral que se
quiere transmitir. Pero esto lo hace Sala Regional especializada haciendo un control de constitucionalidad y de convencionalidad de este acto. Dice, el artículo 1 de la Constitución establece que todas las personas tienen todos los derechos que se establecen en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, que las autoridades todas estamos obligadas a promover, proteger derechos, que en el artículo 1, fracción 5, se prohíbe discriminar por razón de discapacidad, ¿no? Entre otras cuestiones. Hace un control de constitucionalidad y dice, este acto es contrario a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos de la Persona Humana, que es parte de la Constitución en México también. Y dice, este asunto, pues este spot no debe seguirse transmitiendo de esta manera, pero no solamente se lo dice a estos partidos, se lo dice a todos los partidos de ámbito nacional y local. En los futuros spots solo van a poder subir a la pauta si tienen subtítulos. Quizá tuvo que haber dicho si tienen traducción en lengua mexicana, en lengua de señas mexicana, pero dijo subtítulos. Ahora, el spot desde luego tenía audio, ¿no? A escuchar la mentira como si fuera verdad. Y claro, una persona sin discapacidad podía entender lo que decía, pero una persona con discapacidad lo iba a escuchar, lo iba a ver como lo vieron ustedes. Entonces ahí es ponernos en los zapatos de la persona que tiene discapacidad, ¿no? Es entender que la discapacidad no es porque la persona nació sin poder escuchar o así adquiere una enfermedad que por un accidente, es que ya no puede caminar porque tuvo un accidente de coche a los 25 años, es que le dio una enfermedad degenerativa a los 45 años, entonces ya es una persona con discapacidad, no es que la discapacidad se la estamos creando nosotros desde fuera. Otra cuestión, el lenguaje en estos casos es súper importante, no es discapacitado, no es discapacitado, o sea, este es un término completamente peyorativo, despectivo. O sea, discapacitado le estamos diciendo que, o sea, como que estamos convirtiendo al adjetivo en sustantivo, como si la persona se identificase únicamente por esto, mucho menos incapacitado, que significa que es incapaz de hacer. No es personas con capacidades diferentes, porque eso es ridículo. Todas las personas tenemos capacidades diferentes, o a ver, siempre les digo yo, si nos hicieran aquí un test de habilidades y todos sabríamos cantar, todos tuviésemos la capacidad de hablar en público, todos tuviésemos la capacidad de dominar 5 idiomas o de cocinar o de lo más elemental. No, cada uno tiene sus propias habilidades o capacidades. No es cojito, cieguito, mudito, o sea, esos términos son el término correcto es persona con discapacidad, haciendo el énfasis de que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino de las barreras del entorno. No sé qué otros términos ahorita se me escapan, ¿no? Utilizamos siempre para referirnos a este grupo de la población, ¿no? No sé si me recuerdan algún otro que minusválido, fíjense, minusválido. ¿Qué más peyorativo que minusválido, de menor valía? Y a veces yo estoy diciendo esto y a los 5 minutos me pregunta alguien en clase, pero ¿por qué una persona discapacitada? Y yo, Dios, acabo de decir que el término es persona con discapacidad porque discapacitado es despectivo. Es que no es un atributo de la persona, es que sí, la persona tiene una deficiencia, pero yo no sé si mañana mi grado de miopía suba a tal punto que yo ya no pueda ver si no tengo un ajuste razonable, unas gafas que me permitan ver. Yo qué sé, ni sé si mañana tengo un accidente que no quiera la vida que pasa y ya no puedo hacer muchas cosas que puedo hacer ahora. Es que si eso llegase a pasar, lo que tiene que hacer la sociedad es incluir a esta persona. Entonces, vamos a cerrar la clase. Sí, Enrique. Sí, gracias. ¿No sería mejor, llamarles o decirles, comentarles, personas con capacidades diferentes? Porque al final del día, no sé, a lo mejor le estoy errando y no quiero verme ofensivo, ¿no? Porque al final del día, punto de vista particular,
creo que sí tienen capacidades diferentes. Al final del día, cada ser humano tiene unas capacidades, ¿no? Diferentes a otro, ¿no? ¿Y por qué ellos son personas con capacidades diferentes y no nosotros? Bueno, Los o sea, que no tenemos... no, por eso, según yo tengo una capacidad diferente a las de usted, ¿no? Y usted Entonces, a sí mí, te podría ellos llamar a también, ti persona ellos con son capacidad personas diferente. normales, ¿no? Igual que todos nosotros, ¿no? O sea, no sé, por eso quiero ahí Sí. A dejar ver, claro Enrique, ese te lo voy término, a porque responder muchas rápido. veces cometemos Sí. esos errores sin quererlo, ¿no? Pensando que queremos decirlo bien, pero erramos y decimos mal, ¿no? Y no sabemos si Sí. estamos ofendiendo o no. No, por No, eso pero quería ese hacer el término yo no comentario. creo que sea ofensivo, ¿eh? Yo no considero que el término de persona con capacidad diferente es ofensivo, sino que es, bueno, no lo considero yo, no, así se ha ido estableciendo por las personas que estudian este tema y por los tratados internacionales en la materia. El término de capacidad diferente no es ofensivo en sí mismo, pero es irreal. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, si a ese grupo de la población que tiene determinadas deficiencias les decimos que sus capacidades son diferentes, el resto que no las tenga también tendría capacidad diferente, ¿no? O sea, todos tenemos capacidad diferente. Esto no es un signo que puede distinguir a este grupo. ¿Y por qué hay que hacer la distinción? Porque hay que hacer la inclusión. O sea, si nosotros no vemos que hay un grupo de personas con unas deficiencias más o menos acentuadas, no vamos a tomar las medidas para que estas personas con deficiencias puedan ser incluidas en la sociedad. Hay que tomar en cuenta las deficiencias. No hay un concepto de normalidad. ¿Qué es el ser humano normal? Porque dicen, el resto, ellos son las personas con capacidades diferentes, nosotros también, pero nosotros somos normales, porque ellos son capacidades diferentes por sus deficiencias. Sí, no, por eso le hice así entre comillas, ¿no? Que nosotros somos los normales. Pero no somos normales. Pues no, tampoco. Y evidentemente ellos entran en nuestra categoría, pues, yo los consideraría dentro de un, todos somos iguales, ¿no? Independientemente de las características diferentes que podamos tener, no sé, somos iguales. O sea, aunando un comentario hace un rato que usted hacía, algo tan simple que hasta la fecha pasa, ya no tanto. En las escuelas, a todos niveles, nunca había bancas para zurdos, ¿no? Uh-huh. O sea, nada más había para diestros, ¿no? Entonces, y el zurdo tenía que estar con el brazo. Tenía que estar todo chueco, ¿no? Ya últimamente ya empiezan a hacer las bancas para los zurdos. Entonces ahí, imagínense desde cuándo está ese tipo de cosas, ¿no? Que la misma sociedad, la misma educación o la misma sociedad, a los zurdos, algo tan simple, pues una persona que escribe con otra, o sea, no lo integraban, ¿no? Desde la escuela. Y era pues parte de la burla, porque eran los anormales o eran los raros, ¿no? Y más por la forma que escribían, pues tenían que poner todos chuecos y escribir, ¿no? Pero bueno, además de el comentario justamente para no cometer ese tipo de errores, ¿no? Y en un momento se vuelva uno ofensivo. Sí, Enrique, gracias. Y sí, es cierto, fíjate, hemos tenido esa concepción de los otros, ¿no? Nosotros, y no, no te lo digo a ti, es que todas y todos generalmente hemos crecido en ese ambiente, ¿no? De nosotros, los normales, el resto, los otros, ¿no? Y eso es lo que ha ido imbuyendo en el concepto de la discapacidad, pero por eso les decía, ahorita yo les voy a dejar en la presentación un link que es la guía sobre las personas con discapacidad que la trabajó la ex magistrada Carmen Carrión, y ahí ella explica en esta guía muchas cuestiones, entre ellas el uso del lenguaje para dirigirnos a este grupo y cómo a través del mismo lenguaje vamos construyendo la diferencia, ¿no? Alguien decía aquí el concepto de persona con discapacidad. Jesús, ya te vi, solo déjame terminar la idea, perdón. El concepto de persona con discapacidad surge desde la palabra persona y esto significa igualdad, ¿no? Ver a este individuo como lo que es una persona. Pero el punto yo creo esencial, que es el que quizá debemos interiorizar, es el que la discapacidad no es de la persona.
No es porque la persona tenga una capacidad de X o una capacidad Y. No es desde esa perspectiva. Sí partimos de la base de que la persona tiene una deficiencia. Hombre, que podemos tenerla muchos y no nos damos cuenta. Ya les digo que la discapacidad es un fenómeno complejo. Son personas incluso con trastornos de ansiedad, con una enfermedad de depresión crónica. Las personas bipolares, muchas veces eso no lo vemos. Son cuestiones que vienen así, ¿no? Por dentro y que no las podemos visualizar desde fuera. Pero todas necesitan una ayuda, un ajuste, un apoyo para poder ejercer sus derechos. El término correcto entonces es este, porque pone la discapacidad como lo que es. No es parte de la persona tiene una deficiencia, ok, como podemos tener nosotros una enfermedad X, o podemos tener, no, cualquier cuestión X. Lo que hay que hacer es remover barreras para que esta persona con esa deficiencia no tenga discapacidad. La discapacidad no es parte de la persona, la discapacidad surge desde fuera. Hay una imagen que es muy poderosa en este sentido. Una persona en silla de ruedas queriendo entrar a un edificio, que es lo que decía aquí la frase Jenny Morris, con un montón de escaleras. Y ahí ves, la persona tiene una deficiencia motriz, no puede andar, pero no es, la discapacidad no es de ella, la discapacidad son esas barreras que le estamos poniendo y que impiden el acceso. Si nosotros removemos esas escaleras, ponemos una rampa, esa persona ya no tiene discapacidad, solo tiene una deficiencia, pero no una discapacidad. Yo tengo un amigo que lo conocí siendo mi alumno, yo fui profesor en Castilla-La Mancha, tuve la suerte de serlo en España durante una década, y este niño llegaba en silla de ruedas a tomar clases. Yo veía que cuando hacía el examen, él tomaba el lápiz con la boca, y se me acercó y me dijo, mira, yo no puedo hacer un examen de contestar, ¿no? Yo puedo solamente de selección múltiple. Por eso luego yo veía que se ponía Él tenía, era tetrapléjico, un gran amigo, César. Quedó en esta condición a los 25 años tras un accidente de coche. O sea, y él me dijo, ahí yo entendí la manera de enfrentar el mundo, pero claro, yo siempre le decía a César, si vivieras en América Latina probablemente no pudieras ni salir de tu casa, pero en España él se podía mover, él iba, tomaba autobuses que se bajaban y salía una rampita para que esta persona pudiese subir por sí misma con su silla de rueda al autobús, habían unos cinturones y un espacio reservado para que él pudiera ir de manera segura en el autobús, tocaba un timbre, el autobús se detiene, espera que baje con tranquilidad y se va. Podía ir a la universidad, me dijo, ¿por qué? Porque antes de que yo viniese, el padre de otra chica en silla de ruedas vino a hacer todos los movimientos para que cambiara la infraestructura y pudiesen poner rampas para acceder. A alguna parte de la universidad, a mi oficina, él no podía llegar porque allí no estaban previstas las rampas ni ascensores, eran escaleras para acceder, y él ya ahí tenía una discapacidad para moverse hasta ese punto porque no había ajustes razonables. Pero dentro de todo él podía tener una vida normal. ¿Por qué? Porque se iban removiendo las barreras. Y esas son barreras del acceso. Hay barreras culturales, barreras laborales, barreras normativas. Todo eso es lo que hay que ir removiendo para que no exista la discapacidad. José. Sí, doctora, perdón. Bueno, mi comentario es en relación a que sabemos que una persona puede ser relegada, aislada o no tomada en cuenta por diversas razones, como son su religión, su raza, su sexo, su color. También ahí hay un tipo de discriminación. Es decir, cuando la persona se le niega un derecho o se le niega un servicio. Lo que yo me pregunto es qué pasa cuando esa persona, vamos a suponer que no tiene ningún tipo de discapacidad, y sin embargo, al acudir a una institución para solicitar justicia, le es negado ese derecho. Por ejemplo, Allí también hay una discriminación, ¿no? Digamos, de la justicia, no sé si es tema también de la justicia inclusiva, es decir, cuando la persona, no siendo una persona no discapacitado,
Discapacitado, no, mejor, con discapacidad. Exactamente, perdón, con discapacidad. Vamos a decir, no tiene problemas de la vista, no tiene problemas mentales, etcétera. Pero al acudir a una institución, se le niega el derecho. Allí ya hay una discriminación, aunque la persona... Pero, a ver, ojo, aquí hay que hacer muchas pautas. ¿Es una persona, por ejemplo, es una persona indígena? No, puede ser cualquier persona, como comentaban hace rato ustedes, normales, ¿no? Como dicen, normales. Sí, el término no existe. Entre No. comillas, Sí, se ahí, dice, sí, no excelente tiene pregunta. Sí, ya te no tiene entiendo. un impedimento de las escaleras, no tiene un impedimento de la vista, no tiene impedimento de la voz, Sí, no es pero al una acudir, persona de mayor edad, no es una persona indígena, no es una exacto, mujer, o sea, no pertenece a un grupo en condición de vulnerabilidad. exactamente, y aún así se le reprime su derecho cuando acude a determinada institución. Ese también es tema de la justicia inclusiva. No. Mm, No es tema, ese es un tema de denegación de la justicia en general. ya. O sea, si yo voy a un órgano judicial y pues, me niegan porque, no sé, no sé, a ver, un ejemplo de cómo te pueden denegar el acceso a la justicia. No me Por la Sí, forma de vestir o algo así. ¿Cómo? Por su forma de vestir o algo así. Pero podría ser, porque es pobre, si es porque se viste pobre, es discriminación por ser pobre. Si es porque me visto con un vestido muy corto, entonces es un estereotipo femenino y puede ser discriminación por ser más bien yo me refería cuando le es negado un derecho, por ejemplo, una persona que acudió a votar y que tiene todo para votar, pero le dicen que no aparece en la lista ahí nominal. no, esa es una vulneración del derecho a votar, pero no por discriminación. Cuando Es solo hablamos una de vulneración. discriminación, mira, una discriminación generalmente se ha ido construyendo el término, pero va más allá de eso, como un trato distinto, cuando no hay una causa objetiva y razonable para hacer el trato distinto. Ok. Si yo trato distinto a dos personas, tiene que haber un parámetro de comparación, ¿no? Si yo estoy tratando distinto a dos personas y no hay una causa objetiva y razonable para hacer ese trato distinto, caigo en discriminación, siempre y cuando ese trato distinto se traduzca en un menoscabo o en una exclusión, ¿no? Sí, ahí caigo en discriminación. Generalmente la discriminación va unido a este concepto de categorías sospechosas, ¿no? De grupos que históricamente han estado en una condición de vulnerabilidad, que es lo que dice el último párrafo del artículo 5, ¿no? Por identidad de género, por identidad sexual, por orientación sexual, que trate distinto a alguien por ser mujer, que trate distinto a alguien por ser indígena, por su condición social, por su origen étnico, porque sea nacional o extranjero. Así se ha ido construyendo la discriminación desde ese concepto, ¿no? Un trato distinto que atenta contra la dignidad de la persona. Si yo voy a un lugar, se me niega un derecho y no se me está negando por mi pertenencia a un grupo, no se entiende que sea discriminación. O sea, sí hay una vulneración de un derecho, pero no por discriminación. Fíjese, esto pasa, por ejemplo, lo vamos a ver el lunes en el caso de la violencia política contra la mujer. ¿Hay violencia contra la mujer en la política? ¿O contra el hombre en la política? Claro, el hombre no tiene violencia en la política. ¿Cuántos candidatos no han sido incluso asesinados? Sí. Claro que hay violencia. Pero por razón de género, por razón de ser mujer, esa es otra categoría. Allí hay discriminación. Cuando se da esa conducta es discriminatoria porque está atentando contra una persona en razón de su género, que es una categoría sospechosa de discriminación, por su pertenencia a un grupo que está en una situación de inferioridad. La mujer puede sufrir violencia en la política sin tener su origen en por qué es mujer, claro. En el caso de la elección de Coyoacán, que en 2018 la candidata que queda en el segundo lugar, un grupo de personas se apostaron fuera de su casa con cartulinas diciéndole que era corrupta, asesina. Eso es violencia, pero no es por ser mujer. Pero además hubo otras conductas como que sacaron un montón de fotos y cosas de ellas o de videos que decían, es que es la amante de René Bejarano y por eso llega a la política y se desnudaba en las películas y es un inmoral. Eso es violencia contra la mujer por ser mujer. Y hay una categoría sospechosa
y por tanto es discriminación. En ambos casos se le está violando su derecho, pero el tratamiento en ambos casos va a ser distinto. Cuando hay una categoría sospechosa y hay discriminación, hay que dar un tratamiento diferente, porque estás tratando con personas que históricamente han pertenecido o que han pertenecido a grupos que históricamente han estado en una posición de desventaja. Ahí es donde entra la justicia electoral inclusiva, a ponernos en la misma posición de partida, a cambiar las formas históricas que se han venido manteniendo. Esto no es fácil, ¿eh? Esto en teoría yo lo puedo decir bla, 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 y queda ahí, que es la primera forma, ¿no? El primer encuentro, luego la práctica es complicada. Miren, yo estoy dándole clases aquí a ustedes. Una persona con discapacidad auditiva no podría entrar en esta sesión. O sea, la práctica es más difícil, y yo lo he dicho en la escuela, y dicen, es que es muy caro poner lengua de señas aquí. Y los subtítulos, pues habría que ver la manera en que se puedan introducir. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, es llevar esto a la práctica amerita un trabajo de hormiguita, de día a día, para incluir. Podemos hacer exclusiones en cualquier momento y a veces no nos damos cuenta, porque son cuestiones ya arraigadas que traemos desde siempre, ¿no? El mismo concepto de discapacidad, yo entiendo que ustedes ahorita me digan, ¿por qué es así, no? Y he escuchado incluso a funcionarios públicos diciendo discapacitado todo, ¿y por qué así se ha dicho siempre? Y es lo que viene a ser la justicia inclusiva, ¿no? Cambiar lo que se ha hecho siempre, y no es fácil, hay resistencias. Es difícil, hasta para los mismos juzgadores y juzgadoras es difícil. Aldo, y con esto vamos a cerrar. Buenas tardes, doctora. Precisamente en el diplomado de justicia inclusiva, un profesor mencionaba, ¿no?, que distinguir no es discriminar. Sí. Cuando viene ese trato diferenciado, pareciera llevar aparejada a una discriminación. Sin embargo, él nos explicaba que esa distinción o ese trato diferenciado que hace, por ejemplo, una acción afirmativa a favor de un grupo vulnerable, debe estar plenamente justificado. Y es ahí donde ya no existía la discriminación, ¿no? Para poner en un trato igualitario a las personas o al grupo vulnerable en sí. Exacto. Gracias, Aldo. Y la Corte Interamericana también así lo ha dejado. Hay una opinión consultiva que México le hace a la Corte Interamericana, si no me equivoco es la 18/2003, y le pregunta si hacer un trato diferenciado para los trabajadores migrantes era discriminatorio o no. Y ahí la Corte aprovecha a hacer este énfasis, que también lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es lo que yo les decía. ¿Cuándo se discrimina? Cuando haces un trato diferenciado que no es objetivo ni razonable. ¿Qué quiere decir? Que hay tratos diferenciados que son objetivos y razonables. Y estos son una distinción, pero no una discriminación. Yo puedo distinguir si es objetivo y razonable. Por ejemplo, leí ayer, porque me toca dar una clase del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y estoy que me muero en vida porque tampoco es mi tema, pero estoy aprendiendo. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 95 dijo que en el caso de Alemania, hay una ciudad que se llama Bremen, tenía una ley que decía que en el caso de que quisiese ascender en un puesto laboral, y las dos personas candidatas, o 3 o 4, estuviesen capacitadas igualmente, tuviesen la misma, no capacidad de aptitud, ¿no? de la misma formación, tuviesen la misma formación, se tenía que preferir a la mujer antes que el hombre en el cargo, si la mujer estaba infrarrepresentada en ese cargo. Y la infrarrepresentación era cuando la mujer estaba en un porcentaje menor al 50% en esos puestos. Ibas a preferir a la mujer hasta que llegara a un 50%. Casi la paridad de aquí, fíjense que no había caído en eso. Eran en puestos, en cargos públicos, ¿eh? Entonces, ahí el Tribunal de Justicia entra a decir, esa es una distinción. Y no la vio objetiva y razonable. Dijo, no, si tiene la misma formación, se prefiere al que tenga la mejor formación. O sea, se prefiere al que gane en esa formación. Aquí no hay ni mujer ni hombre. Dijo, eso hoy día aquí estuviesen quemados en la hoguera a todos los magistrados del tribunal. Pero eso es lo que decidió el Tribunal de Justicia. Hombre, eso no se ha decidido lo mismo aquí.
Y yo creo que el Tribunal Europeo ha ido un poco matizando eso también, que es otro tribunal de allá de esa zona. Entonces, ahí decía, esa es una discriminación por razón de sexo en contra del hombre. Ahí se olvidó el Tribunal de Justicia, que la mujer ha tenido más dificultad y barrera para entrar al mundo laboral, que ha estado siempre en lo doméstico, que hay que impulsar medidas para que la mujer pueda ir entrando a puestos laborales más aún públicos, porque esa es la realidad. O sea, no es porque yo sea mujer, es que eso es lo que ha pasado. La mujer ha estado en el hogar, el hombre en lo público. Entonces, claro, hay más hombres en lo público que mujeres. Si quieres que haya más mujeres, probablemente vas a tener que meter medidas de distinción, que son las acciones afirmativas, que yo siempre les digo, y estuviste en mi clase, no son discriminación. Que dicen discriminación inversa. No, error. Es que vienen a actuar contra la discriminación. ¿Cómo va a ser una discriminación positiva? Dicen encima. ¿Cuándo una discriminación va a ser positiva? Por Dios. Es una contradicción en sí misma. Pero bueno, ese es como un primer encuentro para que puedan tener esa sensibilidad que a mí también me pasó a partir de que comencé a hacer estos estudios. No crean, bueno, no, yo tengo que decir la verdad. A partir de que conocí a mi amigo César, empecé a ver de frente lo que es la discapacidad y de frente con una persona europea, que vive en Apanacea con relación. Yo lo ponía en Nicaragua, que es mi país de origen. Yo le decía, es que de mi país no saldría ni a la calle, porque te matas. Y ahí pero veía, ¿no?, las diferencias en las que él se tenía que enfrentar, ¿no? Y yo no lo veía con pesar. Yo creo que fuimos amigos por eso y hasta el día de hoy, porque yo le decía a César, dale, apúrate en esa silla, vamos. Yo nunca le dije, ay, César, pobrecito, no puede mover el brazo, tratándolo igual. Yo sentía eso, ¿no? Y luego entendí que esa es la mejor forma de tratarlos, pero siempre, claro, pensando que César no podía ir a determinados lugares porque probablemente no iba a poder entrar. Les dejo este video, yo creo que con eso cerramos el círculo de entender, ¿no? Esta es una construcción que vamos a ir haciendo poco a poco. Para uno será un primer encuentro y espero que sea el primero, no el último. Aquí les dejo también la guía, cuando tengan, ahí van a poder ver la guía y aquí en este link la van a encontrar. Miren, se las voy a copiar en el chat para que la puedan tener mientras ven el video y luego revisen lo que dice esa guía, es importante, ¿eh? Y bueno, miren, aquí creo que queda claro lo que es la discapacidad. Trabajo en un colegio y con pacientes particulares con discapacidad. Ay, perdón. ¿Qué hice? No sé. Trabajo en un colegio y con pacientes particulares con discapacidad. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no. En realidad, yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio y luego otro a las 12 horas de nacer. Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta toda mi parte motriz. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento, nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver.
Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo me dice, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Lo que hace falta hacer es simple. Hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. Entonces, como ven, ahí creo que queda claro, hay que hacer fácil lo que de por sí es difícil, y en eso es lo que consiste la justicia electoral, inclusive en materia de personas con discapacidad, ajustes razonables para que estas personas puedan acceder a sus derechos en igualdad de condiciones. Si lo llevan a los otros ámbitos de la vida, ajustes razonables significa remover barreras, introducir apoyos, para que puedan acceder, hacer fácil, ¿no? Lo que para ellos ya no lo es. Entonces, y digo para ellos porque quizá debiera de utilizar este término, nadie está excluido de la discapacidad, nadie. En cualquier momento, una enfermedad, un accidente, no sabemos lo que pueda pasar. Entonces, es para ir creando conciencia, ya el lunes seguimos. Si pueden revisar, aquí les dejo el link de la guía. Y poco a poco yo creo que si la sociedad va adquiriendo esa conciencia junto con las autoridades, pues las cosas pueden ir comenzando a cambiar para bien, ¿no? Así que con esto nos despedimos y nos vemos el lunes a las 11. Maestra, una cuestión nada más rápida. A lo mejor el lunes me va a costar un poquito de trabajo conectarme, voy a hacer todo lo posible por conectarme, pero sí se lo quería exponer de manera personal, ¿vale? Que ojalá que sí te puedas conectar. Sí, porque está interesante lo que sigue, pero voy a hacer todo lo posible, pero por cuestiones laborales Sí. es un poco complicado, pero voy a hacer todo lo posible por conectarme. Si no, deberías de entrar también al de justicia inclusiva, está muy interesante y ahí ya les digo que todos los temas se ven con más tiempo y cada profesor tiene su propia dimensión y van a ir viendo también cuestiones que a mí ni me da tiempo y probablemente tampoco pueda tener el conocimiento en esa materia específica. Vale, muy bien. Gracias. Bueno, nos vemos, descansen y el lunes. Gracias, doctora. Buen fin de semana a todas y a todos.